pueda entrar la mayor cantidad de personas y vamos a dar por inicio esta nueva sesión de webinars. Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Rossi, soy kinesiólogo y docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar en el cual estaremos abordando un interesante tema. Antes de comenzar, quería presentarles acerca del próximo webinar que vamos a tener el día martes 8 de junio, en el cual estaremos conversando acerca del ejercicio excéntrico y sus repercusiones en las lesiones musculoesqueléticas. Estaremos conversando con la doctora Lindsay Lipley, docente académica de la Universidad de Michigan. Aprovecho también de comentarle de los cursos online que estamos realizando actualmente en la escuela. Ya estamos desarrollando el curso de columna cervical. El próximo mes se inicia el curso de actualización en columna lumbar. También tenemos el curso de codo, el cual se inició el 1 de junio. Y en julio está proyectado el curso de muñeca y mano. En extremidad inferior ya estamos desarrollando el curso de cadera. Para el 1 de junio tenemos el inicio del curso de rodilla y para el 5 de julio el curso de tobillo y pie. Estos cursos son en modalidad asincrónica, con clases previamente grabadas y con sesiones en vivo vía Zoom para el desarrollo de preguntas y respuestas con los docentes invitados. Para finalizar, los quiero dejar invitados al Diplomado en Kinesiología Aplicada en Actividad Física y Deporte, el cual dará inicio a su segunda versión en agosto del presente año. Para mayor información, en Educación Continua de la Universidad de los Andes. Bien. Sin ir más lejos, ahora quiero darle el rol de anfitrión a Diego Silva, kinesiólogo, docente de la Escuela de Kinesiología también, y kinesiólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes, quien actualmente se encuentra en España, terminando su último ciclo de su máster en fisioterapia invasiva, y él será quien va a presentar a nuestro especial invitado del día de hoy. Diego, ¿cómo estás? Hola Rafael, muy bien, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Bueno, tal como decía Rafa, hoy día vamos a hablar sobre una importante herramienta que ha surgido en los últimos años ante el incremento, ¿cierto?, de la incidencia de las patologías musculoesqueléticas y la mayor disponibilidad de ciertas tecnologías. La ecografía ha surgido en los últimos 10-15 años como una herramienta de feedback terapéutico y de tratamiento en países desarrollados como España, Estados Unidos, Australia y bueno, en Chile esta corriente ha ido entrando en los últimos 5 o 6 años con mayor auge, con mayor fuerza, de tal manera que creo que es relevante poder revisar, poder conocer un poco en qué está hoy en día el abordaje, digamos, dentro de la fisioterapia con esta potente herramienta que es la ecografía. Y para esto, el invitado de hoy es el doctor Adrián Benito. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. Adrián es fisioterapeuta, doctor en fisioterapia de la Facultad de Medicina del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Murcia. Es máster además en fisioterapia invasiva por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Es experto en ecografía musculoesquelética y docente del grupo Mood Therapy, del cual también participo personalmente con sus cursos. Es especialista en terapia manual y fisioterapia del deporte por la Universidad de Comillas en Madrid.
y docente del Máster de Fisioterapia Invasiva de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, docente de posgrado de diversas universidades y centros de formación, y también coautor del capítulo de ecografía musculoesquelética en fisioterapia del libro de fisioterapia invasiva de la editorial Elsevier. Adrián, es un honor para nosotros tenerte el día de hoy. Muchas gracias. Sabemos que es tarde en España, pero has querido estar aquí con nosotros para poder resolver todas nuestras inquietudes. Así es que desde ya, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Rafael, también. Y por supuesto, que lo hagáis extensivo a la Universidad de los Andes, porque creo que todo este tipo de iniciativas, como bien decíais, para mí también es un honor poder estar aquí compartiendo un rato con todos los compañeros kinesiólogos que están al otro lado de la pantalla y poco más. Desear que todos, tanto los que estáis ahí como vuestras familias, pues estéis dentro de lo mejor posible, dentro de todo esto que nos ha tocado vivir. Y pues poco más, yo creo que podemos empezar con la presentación. La idea es hacer una presentación sobre esta herramienta, como bien decía Diego, que es la ecografía neuromusculoesquelética, y después de todo eso imagino que podemos perfectamente responder a todas las preguntas y todo. Si os parece, comparto ya la imagen y empezamos con la presentación. Buenísimo. Las preguntas las podemos dejar todas para el final. Vamos a hacer un ciclo de preguntas. Si tienen inquietudes, las pueden dejar escritas en el chat de preguntas y respuestas. Perfecto. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto, pues como antes presentaba tanto Rafael como Diego, pues hoy vamos a hablar un poco de la ecografía funcional, de la ecografía neuromusculoesquelética para kinesiólogos, y ver cómo es una herramienta muy potente que nos puede generar un feedback terapéutico muy importante. Lo primero de todo que siempre nos puede surgir, vamos a ver un poco la estructura de la ponencia, es esa pregunta que todos nos hacemos, y lo que quiero es una pequeña introducción con esa pregunta de para qué nos puede servir esta potente herramienta en nuestro día a día clínico, tanto clínico como investigador también, y ver cómo se integra en ese proceso de atención en kinesiología. Después veremos cómo utilizamos en kinesiología la evaluación ecográfica en las diferentes partes de ese proceso de atención, y también cómo podemos planificar ese tratamiento, incluso hacer una reevaluación y constatar de manera objetiva la evolución de cada uno de nuestros pacientes. Como os decía, la pregunta clara es ¿cuál es la utilidad que tenemos del uso de la ecografía neuromusculoesquelética en la clínica diaria del kinesiólogo? Surgen muchas preguntas y, como bien decía Diego, es algo que en los últimos años cada vez se está integrando más, hasta el punto de que en España, desde aproximadamente unos 10-12 años que ya se introdujo con cursos específicos para kinesiólogos, pues a día de hoy ya es una herramienta prácticamente que existe en muchas de las consultas y de los kinesiólogos aquí en España. ¿Qué vamos a ver? Claramente es una herramienta, una gran herramienta potente que nos permite un estudio que vamos a ver que es un estudio dinámico, es decir, un estudio que es en tiempo real. Nosotros podemos valorar a nuestro paciente cada día que llega a la consulta de manera presencial. Entonces, no tenemos una imagen estática, sino que, como bien decíamos, es un estudio tanto dinámico como en tiempo real. Y esto nos permite que visualizar y valorar cómo está ese tejido, el tejido neuromusculoesquelético que sea referente en la patología de nuestro paciente, bien sea el músculo, bien sea el tendón, bien sea el nervio, y sobre todo también las relaciones entre ellos en cada una de las patologías. Por supuesto, nos permite visualizar la estructura, pero también, por eso poníamos en el título esa ecografía funcional, nos permite no solo ver su estructura intrínseca, sino esa función en movimiento. Hablamos de una herramienta muy potente que nos permite valorar en tiempo real, y por ello también no solo vemos una imagen estática de la estructura de un tendón, de un ligamento, de un músculo, de un nervio, sino que a su vez podemos ver cómo se relacionan entre sí cuando existe un movimiento, bien sea activo, isométrico, pasivo. Veremos diferentes modalidades que podamos ver. Por un lado tenemos las pruebas estáticas, como estamos viendo, y por otro lado tenemos, como podemos ver en el vídeo de la derecha, que también podemos hacer en este caso la valoración de una contracción muscular. No solo vamos a ver estructura y morfología, sino también esa función muscular, en este caso como vemos en el vídeo, y la relación que tiene tanto con el tejido celular subcutáneo, con el posible tejido nervioso que esté pasando por ahí, e incluso en esa unión miotendinosa. Es lo que llamamos una parte
de pruebas estáticas y una parte de pruebas dinámicas con ecografía. Por supuesto, ahora hemos estado hablando de el máster de fisioterapia invasiva que se imparte aquí en España, que Diego está cursando, y además de todo lo que hemos dicho antes para esa evaluación, para esa reevaluación y para ese pronóstico y planificación del tratamiento, uno de los tratamientos más importantes donde la ecografía es fundamental es en la fisioterapia invasiva, en la kinesiología invasiva. ¿Por qué? Porque tenemos una guía ecográfica para la introducción de nuestras agujas. De esta manera, ¿qué vamos a ganar? Vamos a ganar precisión y sobre todo también vamos a ganar una parte muy importante y que nunca debemos olvidar, que es la seguridad de cada uno de nuestros pacientes y de nuestros abordajes. Lo más importante, y creo que no debe quedar sin decir, y es muy importante, es que nosotros como kinesiólogos no utilizamos esta herramienta de la ecografía como puede utilizar un médico o como puede utilizar un radiólogo para generar un diagnóstico médico. El objetivo nuestro no es generar un diagnóstico médico, sino nosotros lo que vamos a hacer es visualizar estructura, describir esa estructura y poder valorar esa función y esa estructura, que es al final el objetivo principal de la kinesiología y de nuestra profesión. Por ello vamos a ver cómo integramos esta herramienta en el proceso de atención en kinesiología. Por supuesto, podemos utilizar esta ecografía neuromusculoesquelética y lo hacemos cada día en consulta, en la evaluación y por supuesto en el diagnóstico de kinesiología. También nos sirve para planificar y hacer un pronóstico sobre la lesión y el tratamiento que vamos a realizar con nuestro paciente. Como veíamos anteriormente, nos sirve el propio tratamiento si generamos una intervención, por ejemplo, con fisioterapia invasiva, pero veremos que también no solo con fisioterapia invasiva, no solo se convierte en una guía para fisioterapia invasiva, sino que también nos puede servir para observar una contracción en un ejercicio terapéutico que podamos pautar a nuestros pacientes. Además, es una gran herramienta para poder visualizar estructuras más profundas que probablemente nuestras terapias manuales o nuestros otro tipo de terapias no sean capaces de llegar hasta ahí. Tenemos una de las frases más importantes y que repetiré seguramente alguna vez porque me gusta y en las formaciones que hago lo repito constantemente, es que las cosas que antes nos imaginábamos, pues ahora gracias a esta herramienta las podemos ver. Cuando hablamos del diagnóstico de kinesiología rápidamente, y no podemos tampoco nunca olvidarlo, lo primero que hablamos son de valoración funcional. Es decir, hacemos una historia clínica de nuestro paciente, hablamos de toda la anamnesis que podemos realizar en cuanto a las preguntas sobre la patología, sobre el dolor del paciente y, por supuesto, evaluamos la función con una serie de test funcionales y test de valoración. Aparte de nunca olvidar que siendo kinesiólogos nuestra herramienta más importante son las manos. Ahora tenemos otra herramienta, como es la ecografía, que lo que nos va a permitir es analizar esa estructura intrínseca del tejido, bien sea un músculo, bien sea un tendón, como veíamos antes, el nervio o esa relación entre ellos. Entonces creo que compaginar estas dos cosas es súper importante, tanto evaluación, no perdemos nunca de vista nuestra historia clínica, no perdemos nunca nuestra anamnesis, los test funcionales y ahora tenemos ese complemento con una herramienta como es la ecografía para poder valorar esa estructura. Y además, insisto, lo que nos va a permitir es definir mucho mejor cuál es el objetivo diana de nuestro tratamiento. Repetimos un poquito esta valoración, hemos dicho que podemos visualizar, decíamos esa frase de lo que antes me imaginaba, ahora lo puedo ver gracias al ecógrafo. Nunca olvidamos esa correlación clínica que es importantísima. No estamos nunca tratando, no tenemos que convertirnos en tratar una imagen, tenemos que tener siempre en mente que tratamos a un paciente, que tratamos a una patología que trae nuestro paciente, no tratamos una imagen, por eso es fundamental la correlación clínica entre la imagen ecográfica que nos va a definir ese diana terapéutica, pero siempre lo vamos a relacionar con nuestra valoración y nuestro test funcional. Por último, como podéis ver a la derecha, siempre esa referencia a que también en nuestro propio tratamiento y sobre todo si utilizamos terapias invasivas, pues es fundamental que sean de manera ecoguiada. En cuanto a la evaluación ecográfica, vamos a ver diferentes imágenes donde lo podemos hacer. Creo que es súper importante a la hora de tener un buen conocimiento, por supuesto, de la anatomía humana para poder realizar todas estas pruebas de manera
de manera sistemática y para poder valorar a nuestros pacientes de manera continua, que eso también nos va a permitir correlacionar los diferentes hallazgos a lo largo del proceso de recuperación, de tratamiento de nuestros pacientes. Es muy importante sistematizar la evaluación ecográfica. Para ello, ¿cómo lo hacemos en kinesiología? Lo primero de todo, vamos a ver un corte longitudinal y transversal y, como decíamos, no estamos hablando de una herramienta con la que simplemente vayamos a conseguir imágenes estáticas, sino que tenemos esa capacidad de, a tiempo real, conseguir también una imagen funcional y una imagen real con barridos, amplios barridos, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de patologías en músculo. Cuando estamos valorando un músculo, lo más importante que podemos hacer son amplios barridos para valorar no solo una zona, sino toda la amplitud muscular. Recordemos que el haz de ultrasonido tiene aproximadamente un grosor de 1 milímetro, genera un corte de 1 milímetro sobre la estructura y con esa imagen estática no podemos tener una evaluación completa de la estructura que estamos barriendo. Después de hablar de un corte longitudinal y transversal que son complementarios y cada una de las estructuras tienen su corte de predilección, pero nunca vamos a olvidar el otro corte, lo que podemos hacer también es añadir dos potentes herramientas. Ahora mismo se está empezando con la elastografía a generar mucha más investigación, pero sobre todo, y no podemos olvidar, ese análisis del flujo sanguíneo en la estructura, que sería en este caso con nuestra herramienta Doppler. Nosotros en las formaciones siempre decimos que toda exploración ecográfica debe acabar con una exploración en el modo Doppler, no solo en el modo B, sino en el modo Doppler, porque no estamos hablando una vez más, como decía al principio, de un diagnóstico médico, de un diagnóstico médico-vascular, sino que la información que nos puede dar de la posibilidad o no dentro del tejido que estamos analizando de tener un Doppler positivo, también va a cambiar nuestra perspectiva sobre la estructura que estamos valorando, su mayor carácter agudo o crónico de la lesión y también, por supuesto, el pronóstico y la planificación de nuestro tratamiento. Por último, hablamos del estudio funcional y cuando hablamos de un estudio funcional es que mientras nosotros realizamos esa prueba ecográfica le podemos pedir al paciente diferentes movimientos, bien sea una contracción isométrica, bien sea un movimiento pasivo generado por nosotros para poder valorar la relación. El ejemplo más claro y quizá más evidente que podemos ver son dos de los principales tendones del miembro inferior, como puede ser el tendón rotuliano y su relación con la grasa de Hoffa o el tendón aquileo y su relación con la grasa de Käger en diferentes patologías. Con una prueba funcional, bien sea de flexión, extensión de la rodilla o de flexión dorsal o plantar del tobillo, veremos esa transmisión de cargas y esa relación con la estructura que está justo debajo, en este caso la grasa de Käger o la grasa de Hoffa. Por último, importantísimo, tenemos la suerte de que el paciente, como decíamos, lo estamos valorando a tiempo real, cada día que viene a nuestra consulta. Siempre vamos a hacer una comparativa contralateral para conocer cuál es la normalidad de la ecotextura del paciente que tenemos delante. Si yo tengo una patología en mi rotuliano derecho, voy a comparar para ver la posibilidad de encontrar la ecotextura normal del tendón rotuliano en la pierna contralateral. Vamos a ver diferentes ejemplos y lo que he cogido creo que es algo muy gráfico, que es una rotura muscular. Esto es un paciente, es una rotura muscular, es un futbolista. En este caso, el caso viene a una rotura del aductor largo o aductor mediano y lo que estamos viendo es esa evaluación, como decíamos, esa sistematización de la evaluación ecográfica para ver cómo nos sirve dentro del diagnóstico de kinesiología. ¿Qué hemos hecho? Generamos un corte transversal, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y un corte transversal, longitudinal en la imagen de la derecha. En esa imagen ya vemos esa desestructuración del tejido muscular e incluso ese acúmulo de líquido que encontramos en las roturas musculares. Evidentemente es una rotura muscular importante para que sea todavía más gráfico de ver. Empezábamos con el corte longitudinal y transversal, donde vamos a poder realizar diferentes mediciones. Vemos que el primer día que acude nuestro paciente a la consulta podemos evaluar tanto en transversal como en longitudinal realizando diferentes mediciones. Además tenemos la suerte que el desarrollo de la ecografía, pues gracias a la tecnología, al desarrollo de software y también a la utilidad que se está dando cada vez más en diferentes campos sanitarios, pues nos generan imágenes como la que están viendo aquí delante, que es el estudio panorámico. Muchos de los equipos ecográficos ya poseen una herramienta así que nos permite generar
una imagen mucho más global y de toda la estructura, como podemos ver en este caso de un tendón rotuliano, desde su inserción proximal en el pico de la rótula a su inserción distal en la tuberosidad anterior de la tibia. Este estudio panorámico de igual manera nos puede servir para generar las diferentes mediciones que podemos saber, tanto en longitud como en grosor, incluso en corte transversal, el área de sección transversal. Hablábamos después de una parte más funcional, una parte de no obtener solo una imagen estática. Por ello, lo que estamos viendo aquí es un barrido de proximal a distal y de distal a proximal para valorar cuál es en corte transversal, en este caso, para valorar todo el volumen muscular. Como vemos en este caso, por ejemplo, al ser una estructura muscular, el corte de elección será siempre el transversal y, como decía anteriormente, sin nunca desechar el longitudinal. Recopilamos desde el principio, haríamos un corte transversal, un corte longitudinal para poder realizar esas mediciones y luego generaríamos esos barridos para ver toda la continuidad, en este caso, de la lesión. Continuamos en esa sistematización del estudio ecográfico y, como comentaba antes, no finalizamos nunca una exploración ecográfica sin utilizar ese Doppler positivo. Todos los equipos de ecografía a día de hoy poseen esta herramienta y esa presencia o no de vasos sanguíneos nos va a generar una información muy valiosa para saber cuál ha sido la evolución de la lesión, cuál puede ser la cronicidad o ese carácter agudo de la lesión. Y en este caso, por ejemplo, en una rotura muscular, lo que vamos a ver es esa neovascularización que se genera en la zona de rotura donde está empezando a cicatrizar el tejido muscular. Por eso nunca dejaremos la exploración ecográfica sin generar no solo la imagen en modo B, sino también acabaremos siempre con el Doppler. Como decía antes, los equipos cada vez están avanzando más hasta el punto de que ahora se utiliza también otra herramienta muy potente como es la elastografía. En este caso vemos que codificado en una escala de colores, en este caso de rojo-azul, lo que podemos medir es la flexibilidad, o sea, la dureza del tejido, por decirlo así. Y hablo de dureza porque seguramente veréis que normalmente en inglés hablamos del stiffness, es decir, cuanto más rojo el tejido tiene una mayor rigidez, cuanto más azul tiene una mayor rigidez, cuanto más rojo tiene un menor soporte a la carga. En este caso lo estamos valorando sobre un tendón de Aquiles. Esta herramienta cada vez se utiliza más y de hecho ya se están desarrollando nuevos software que hablan de una elastografía strain, es decir, una que tenemos que hacer de manera manual y otra que ya la propia sonda genera la vibración necesaria para generar este mapa de color y valorar esa elasticidad del tejido que estamos valorando. Si poseemos esta herramienta, pues siempre va a ser un complemento más a esa evaluación ecográfica para el diagnóstico de kinesiología. Podemos ver otra imagen, en este caso de un epicóndilo lateral del codo, donde el área focal hipoecoica que estamos señalando en un modo B va acompañado de un estudio en Doppler positivo, que esto nos puede indicar, siendo un tendón que en principio tiene ese componente avascular, que probablemente esta patología tiene una mayor cronicidad. Además, si poseemos una herramienta como es la elastografía, pues podemos visualizar que justo nos coincide ese target de área focal hipoecogénica en modo B con esa zona de menor resistencia a la carga en el modo elastográfico. Por supuesto, decíamos el estudio funcional y aquí lo que estamos pidiendo a nuestro paciente es una contracción isométrica. ¿Qué ocurre en el caso que estamos visualizando? Al ser una rotura, que en este caso se considera como una rotura de grado 3 o una rotura masiva, vemos que no existe una transmisión de carga entre las fibras, ya que hay incluso arrancamiento de fibras en esa zona. Siempre vamos a acabar con esta parte funcional. Tenemos esta potente herramienta que nos lo permite y vamos a ver cómo se comporta ese tejido en acción activa, en acción pasiva, en acción isométrica, en la que consideremos más adecuada en ese momento. Por último, comparábamos siempre con el lado contralateral. De esta manera tenemos en la imagen de la derecha la normalidad de nuestro paciente en la pierna completamente sana y vemos la comparativa. Fijaros que la referencia, por ejemplo, es nuestro vaso para que veamos que en una rotura muscular no solo hablamos de esa
ausencia o de esa solución de continuidad en las propias fibras del tejido, sino podemos ver esa imagen hiperecogénica y mucho más brillante por el edema asociado que se produce en una rotura en un estado más o menos agudo. Por ello, la comparativa contralateral para visualizar la normalidad ecográfica del tejido muscular en nuestro paciente y compararlo con la patología. Vemos lo mismo, pero en corte transversal. Una vez más, imagen normal en imagen no afecta y patología, en este caso, como comentaba antes, esa rotura del aductor mediano, aductor largo. Pasamos a la parte de planificación. Hemos visto cómo esta herramienta, que es la ecografía, nos sirve para la evaluación y el diagnóstico de kinesiología, pero vamos a ver también toda la utilidad que tiene en esa planificación y en el propio tratamiento de kinesiología. Si pensamos en un tratamiento de kinesiología rápidamente, por toda la evolución que ha tenido en todos estos años, la ecografía, pensamos siempre en fisioterapia invasiva. ¿Por qué nos permite en fisioterapia invasiva? ¿Por qué es tan importante la ecografía? Y por eso mi consejo siempre es que no debemos hacer una intervención en determinadas zonas más conflictivas, más profundas, sin que tengamos una guía ecográfica. Porque vamos a ganar en cosas fundamentales para nuestro paciente, que es en la precisión, en la fiabilidad de nuestros tratamientos y sobre todo, y más importante, en la seguridad. Aparte de poder entrar con la aguja, lo que vemos es que podemos realizar mediciones en tiempo real de dónde es el objetivo diana de nuestro tratamiento para elegir, por ejemplo, la aguja que mejor se adapte en cuanto a longitud a la estructura que vamos a tratar. Además de todo eso, mayor relevancia imposible en la zona torácica. ¿Por qué? Por ese hito que decíamos que es la seguridad. Si manejamos esta ecografía a la hora de hacer un tratamiento invasivo con fisioterapia invasiva en zona torácica, sí que, bajo mi opinión y como consejo, nunca lo hacemos sin una guía ecográfica por el riesgo que tenemos en las estructuras. Vamos a ver ahora imágenes justo de esta zona torácica y podemos ver aquí la pequeña distancia que hay entre el tejido celular subcutáneo, la parte muscular y la costilla. La distancia apenas son 3 centímetros, en las que si nosotros entramos de manera totalmente perpendicular con 3 centímetros, pues fácilmente, si no lo estamos viendo ecográficamente, nos podamos meter en la pleura con el riesgo que eso supone de neumotórax. Por eso podemos ver, incluso valorar, perdonad un segundo, ahora, se me ha quedado el ordenador. Podemos ver en el vídeo cómo podemos visualizar incluso ese movimiento que se produce de la pleura con la respiración. Como decía antes, tenemos aquí a la derecha la escala numérica en la que nos está indicando que aproximadamente en este paciente en 3 centímetros estaríamos ya dentro del pulmón, dentro de esa zona pleural. De ahí, vuelvo a insistir, sé que me repito mucho, pero creo que es fundamental que no podemos realizar, bajo mi punto de vista, técnicas invasivas sin tener una guía ecográfica en determinados puntos, sobre todo anatómicos, muy importantes por la seguridad que debemos tener a la hora de los tratamientos invasivos sobre nuestros pacientes. Máxima absoluta cuando utilizamos un abordaje coguiado es que nunca debemos avanzar sin visualizar la punta de la aguja. Si perdemos la punta de la aguja, no podemos seguir avanzando por las imágenes que sacaba anteriormente en el tórax, porque vemos los riesgos que podemos correr entrando con diferentes técnicas de fisioterapia invasiva en esa zona profunda. De igual manera, no me quedo solo con esa parte de tratamiento invasivo, porque realmente la ecografía no es solo una guía para esos tratamientos invasivos, sino que podemos ver que tenemos tanto en, por ejemplo, tratamientos como puede ser una diatermia, en el que podemos, ¿por qué? Porque podemos valorar ese efecto que tiene nuestra técnica sobre el edema, por ejemplo, que se puede generar alrededor. Yo puedo hacer una evaluación ecográfica anterior y una evaluación ecográfica posterior para ver esos procesos que han ocurrido después de aplicar mi técnica. Por supuesto, en el tratamiento invasivo, como veíamos anteriormente, pero también me gusta reflejar cómo en el ejercicio terapéutico. El ejemplo claro para ello es cuando queremos enseñar un feedback, y yo lo utilizo a diario en mi consulta, por ejemplo, en la zona abdominal, cuando queremos hacer que nuestro paciente haga una contracción específica, por ejemplo, del transverso respecto a los oblicuos interno y externo. Ahora tenemos una herramienta que nos permite visualizar y además mostrar a nuestro paciente
cuando se contrae uno o cuando se contrae otro, pidiéndole esa propia contracción al paciente hasta que identifique y además visualice. Por lo tanto, es un potente biofeedback también para esa parte del tratamiento que sea el ejercicio terapéutico. Vemos diferentes, lo que estoy poniendo son diferentes técnicas de fisioterapia invasiva, pero cómo podemos visualizar tanto estructura nerviosa, estructura muscular o, como hemos visto anteriormente, estructura también tendinosa. Vamos ahora a la parte final un poco de nuestro tratamiento. Y no me gusta decir final porque creo que constantemente como kinesiólogos lo que estamos haciendo cuando hacemos cualquier técnica es reevaluar a nuestro paciente para ver tanto los efectos de nuestra intervención como la evolución que tiene esa patología en nuestro paciente para seguir modificando o seguir aumentando el tratamiento que necesitamos. Entonces, la ecografía neuromusculoesquelética también es importantísima en el desarrollo de esa reevaluación y de esa objetivización de la evolución de nuestro paciente. Vamos a ver, sigo con el mismo caso porque creo que era algo muy ilustrativo ese caso de la rotura muscular en el aductor mediano, para que podamos ver cómo el primer día que acude nuestro paciente a consulta y la evolución en los diferentes días, tanto en corte longitudinal como en corte transversal. En la imagen que vemos ahora mismo hablamos del día 7, tanto en corte transversal como en corte longitudinal. En la comparativa siguiente, en un corte longitudinal, observamos como en el día 7 tenemos una colección hemática importante y ya como en el día 14 comienza a aparecer tejido cicatricial que no estaba en este día 7. De aquí la importancia de la ecografía. Si yo estoy viendo esta imagen en el día 14, quizá puedo plantearme cambiar o aumentar esa carga, por ejemplo, de ejercicio terapéutico en mi paciente. Lo vemos en corte longitudinal y vamos a ver en todos corte longitudinal y transversal. Como decíamos anteriormente, en el músculo el corte de elección sería el transversal, pero en este caso nunca vamos a desechar el corte longitudinal. Vemos la comparativa en corte transversal el día 14 y seguimos con esa sistematización de la evaluación ecográfica con nuestro barrido, nuestro amplio barrido, para ver la evolución muscular de esa zona de cicatrización de la. En este caso, pues claramente podemos ver cómo incluso hay una retracción de fibras musculares donde tenemos esa zona hemática y cómo vuelve a aparecer esa fibra muscular en corte transversal por esa pequeña retracción que se produce. Pasamos a comparar entre el día 7 y el día 21 de manera longitudinal para que sea mucho más gráfico y yo me pueda plantear si ya en un día 21 a lo mejor puedo aumentar y en vez de pasar de una contracción isométrica a una contracción concéntrica, por ejemplo, de manera controlada. Vemos la evolución en corte longitudinal entre el día 7 y el día 21 y hacemos lo mismo en el corte transversal viendo la evolución de esa rotura muscular y su cicatrización. Vemos también la evolución en la semana 6 y en la semana 12, donde ya encontramos un mayor tejido de anclaje, mayor tejido cicatrizal. De ahí que veamos luego nuestro barrido en la semana 12 y veamos la importancia del control ecográfico y todo lo que nos aporta a nivel objetivo esta potente herramienta tanto en la reevaluación como en la evolución y pronóstico de cada uno de nuestros pacientes. Por último, simplemente quiero 4 o 5 diapositivas para que tengamos, siempre me gusta definirlo como esos mensajes para llevar a casa o como ese resumen de todo lo que hemos estado hablando, y es que la ecografía neuromusculoesquelética no solo es una guía para técnicas invasivas, sino que nos permite en todo el proceso de atención en kinesiología, tiene su importancia tanto en la evaluación y el diagnóstico, en la planificación y pronóstico lesional, en el tratamiento no solo invasivo, sino también en nuestro feedback en un ejercicio terapéutico, y nos sirve también como una potente herramienta de reevaluación al final del tratamiento de nuestros pacientes. Súper importante recordar la sistematización de la evaluación ecográfica con cortes longitudinales y transversales, barridos, Doppler y elastografía, estudios funcionales y comparativa contralateral. ¿Por qué consideramos que la ecografía aporta o está aportando tanto en todos estos años desde que está aumentando su uso en clínica diaria? Pues porque tenemos ventajas tanto para el clínico, para el kinesiólogo clínico, como para el paciente, como para la propia profesión, incluso con la kinesiología.
¿Por qué tiene ventajas para el kinesiólogo clínico? Porque es una herramienta, como decíamos al principio, muy objetiva que podemos realizar en tiempo real y nos permite evaluaciones tanto estáticas como dinámicas. Probablemente lleguemos a estructuras que ahora vemos que antes era imposible y que probablemente con técnicas manuales o otras técnicas no seamos capaces de llegar ni visualizar. Completa nuestra información, la información que decíamos que teníamos con nuestra anamnesis y nuestros test funcionales, completa esa información obtenida por las manos del kinesiólogo, evidencia cambios y evolución lesional, aumenta también la credibilidad y la precisión de nuestros tratamientos y, por supuesto, mejora los resultados hasta el punto de que probablemente mejora también esa relación coste-efectividad de cada uno de nuestros tratamientos o nuestras intervenciones. Para el paciente, ¿por qué es importante para cada uno de nuestros pacientes? Porque le estamos ofreciendo un tratamiento mucho más objetivo, claro y transparente a la hora de la toma de decisiones. Decíamos que era una herramienta muy importante para valorar el momento en el que se encuentra la lesión y la evolución y pronóstico que va a tener. Además, permite una mejor atención, la mejor atención posible, y por último permite las aplicaciones sobre todo más seguras, además de tener una mayor precisión, en este caso, como hablábamos, por ejemplo, en las intervenciones con fisioterapia invasiva. Y por último, las ventajas para la profesión. ¿Por qué? Porque también cada día están apareciendo más estudios en los que la ecografía es esa variable de resultado muy, muy, muy potente y objetiva en los nuevos estudios de investigación. Y por mi parte creo que no me quería extender mucho más tampoco, para que esto no sea muy denso, pero agradeceros a todos que estéis ahí y que espero que os haya gustado. Y ahora pues en la ronda de preguntas hablamos sin ningún problema, porque creo que como a mí me apasiona la ecografía en kinesiología, pues espero que a muchos de los que estáis ahí detrás, pues dentro de poquito os pase igual que a mí. Bueno, Adrián, excelente presentación. Muchas gracias por entregarnos ese conocimiento y a la vez llevarlo un poco a la práctica clínica diaria. Creo que eso es fundamental para comprender que esta herramienta como feedback terapéutico va a ayudar mucho en el desarrollo de la profesión. Creo que hoy por hoy, fundamentalmente, estamos con una tendencia a ir objetivando cada vez más las cosas. Los dinamómetros digitales son cada vez más accesibles, los mecanismos, digamos, incluso por las aplicaciones de los smartphones nos permiten ir midiendo ciertas cosas que nos van ayudando a objetivar. Y la ecografía, como tal lo mostraste tú, no está exento de ello, todo lo contrario. Creo que es fundamental poder, al menos, no sé si sea obligación contar con uno, porque cada uno tendrá que verlo, pero sí que podamos tener un acceso más directo en un trabajo en equipo con alguien que pueda llevarla para poder ir viendo la evolución y todos esos cambios que tú describiste en cada uno de los pacientes. Así es que, bueno, muchas gracias y lo que vamos a hacer ahora es justamente tratar de responder algunas de las preguntas que nuestros participantes han estado oyendo atentamente y han ido escribiendo mientras tú exponías la presentación. Perfecto. Hay un par de preguntas que las voy a resumir en una sola porque tienen que ver con lo mismo. Surge la inquietud de qué características debería tener un ecógrafo en particular, ¿ya? ¿Cómo elegirías tú o qué consejos darías tú para la elección de un ecógrafo? Y en segundo lugar, un poco si pudieses hablar también, si es que tienes alguna noción sobre ecógrafos portátiles. Sí, lo hablábamos antes. O sea, yo antes de nada, con lo que acabas de decir tú, te tomo un poquito la palabra, y yo siempre digo que después de 18 años ya en la profesión, quizá la ecografía ha sido el elemento, la herramienta que más me ha cambiado mi forma de hacer consulta, de hacer consulta y de hacer clínica a diario. Entonces, por eso decía que me apasiona tanto, porque realmente es en 18 años quizás, vamos, sin ninguna duda, la herramienta que más me ha hecho cambiar a nivel clínico. En cuanto a los software y a los equipos ecográficos, evidentemente ahora hay una oferta cada vez mayor y eso también nos beneficia, porque cada vez evoluciona mucho más y podemos ver más y podemos llegar a estructuras, a valorar estructuras que hace 10 años con los primeros ecógrafos que utilizábamos no se podía. Y lo más importante, que ahora es difícil de encontrar, pero hay que tener cuidado con eso, creo que son varias cosas. Nosotros, cuando optimizamos la imagen del ecógrafo,
Hablamos de la profundidad, que eso lo van a poder manejar todos, porque nos permiten profundizar más o menos el software, pero creo que es súper importante que la sonda ecográfica sea multifrecuencia. Parece una obviedad, pero existen antiguamente pues, equipos que se utilizaban en determinadas especialidades médicas que tenían una sola frecuencia. Evidentemente, en el sistema neuromusculoesquelético, que es el que vamos a utilizar nosotros, necesitamos que la sonda sea sí o sí multifrecuencia. Normalmente, pues ahora hay sondas que están variando entre los 8, 10 hercios hasta los 15. Cuanto mayor subimos la frecuencia, vamos a visualizar mejor a nivel superficial. Cuanto más bajamos esa frecuencia, lo vamos a visualizar a nivel profundo. Entonces, una de las cosas súper importantes es que tenga que sea multifrecuencia, sí o sí. Segundo, que tenga el Doppler. Creo que el Doppler nos da una información potentísima, entonces que el ecógrafo posea un Doppler. Y luego podemos hablar del número de cristales. Ya sabéis que son cristales de cuarzo que generan esa onda de ultrasonido, y sí que es importante. Hablamos aproximadamente ahora, es difícil encontrar sondas que tengan por debajo de los 120 cristales, y eso es más o menos un mínimo requisito para que la imagen sea buena. Nos podemos meter en hablar de calidades, marcas, pero eso es que hoy día la oferta, por suerte, es amplia, pero creo que con esas cosas sí que es lo más importante. Lo primero, que sea una sonda multifrecuencia, y por supuesto, pues que cuantos más cristales tenga esa sonda, mejor será la visualización. La segunda parte de la pregunta que me comentabas, pues ahora mismo, por ejemplo, nosotros que trabajamos con el grupo PINA acaban de desarrollar una sonda ecográfica portátil, y esto es como todo. Yo siempre digo que es una gran inversión, que también es verdad que a nivel económico hay que hacer un gran desembolso. Todavía cada vez se van siendo precios más competitivos, pero es una buena inversión. Entonces, creo que hay que mirar mucho la calidad del propio ecógrafo, es decir, que podamos intentar tener ese acceso a probarlo, a que nosotros podamos ver esa imagen, porque no puedo decir, ni lo voy a decir, que todos los ecógrafos que están saliendo, sondas portátiles, no tienen buena imagen, porque yo acabo de probar uno que tiene una imagen bastante buena, pero es que ahí hablamos de una gama amplísima de la imagen. Yo siempre os digo que es una inversión importante, es un desembolso también importante, y creo que deberían los comerciales de las diferentes marcas que nadie compre un ecógrafo sin haberlo probado antes. Y como referencia, nosotros hablamos en los cursos mucho de probar a nivel superficial, por ejemplo, en la exploración de una articulación de la muñeca, y probar también a la vez una exploración de una articulación más profunda, como puede ser una articulación de la cadera. Claro. Perfecto, sí, esos son excelentes, buenos parámetros a medir. ¿Alguna de las preguntas queda algo por ahí? Sin ningún problema que nos lo vuelvan a escribir, o no respondo De todas exactamente a lo que maneras, querían. en el chat ahí, si es que alguien siente que no se ha respondido del todo la pregunta, lo pueden ir anotando. Yo voy por orden aquí siguiendo. Ahora, Óscar Valencia, profesor de la Universidad de los Andes, justamente, le mando un saludo también cariñoso. Él trabaja ahí en el laboratorio de biomecánica. Muestra interés respecto de ciertas variables que se pudiesen objetivar en estudios. A ver si nos puedes ayudar con eso. Dice, en relación al seguimiento de la variación longitudinal de las fibras musculares durante evaluaciones dinámicas, ¿utilizan algún sistema que tenga buena sensibilidad al seguimiento desde el punto de vista computacional? A ver, ahora mismo hay ya cada vez más desarrollos de software, como Diego bien lo sabes, y por ejemplo lo que cada vez se está haciendo más es con esas mediciones intentar coger la imagen lo más limpia posible. A eso me refiero por el formato que se utiliza, porque ya existen software, informáticos, como es el ImageG, que es uno de los programas que nos permite valorar esa calidad, por ejemplo, de píxel a píxel de cada uno de las mediciones que estamos tomando. Entonces, cada vez se desarrollan más software que nos permiten analizar esa imagen ecográfica, pero creo que una de las cosas más importantes es la sistematización a la hora ya no solo de la valoración en cuanto a la sensibilidad con esos programas que están validados, sino que sistematicemos para hacer siempre la misma medida, porque como sabéis, uno de los hándicaps que tiene en investigación la ecografía es que es muy operador dependiente, es muy
ecografista dependiente. Entonces, sí que todos los estudios que se hagan con ecografía deberían tener también hecha una valoración previa de la fiabilidad interobservador e intraobservador. Es decir, primero se hacen unas pruebas para valorar que el propio ecografista genera siempre la misma medida, y eso con los compañeros que se hagan la investigación. Esas son dos formas de aumentar la fiabilidad, y la otra es sistematizar la evaluación, aparte de que ya existen equipos y software informáticos que nos permiten un análisis mucho mayor. Perfecto, Adrián, muchas gracias. El mismo Oscar hace otra pregunta que dice, en el área de investigaciones, ¿cuáles han sido tus desafíos en función de la utilidad que ha entregado hoy en día el uso de la ecografía? De antemano, muchas gracias por tu valioso tiempo y excelente presentación. ¿No te he entendido bien, Diego, en el área? En el área de investigación, ¿cuáles han sido tus desafíos en función de utilidad que ha entregado hoy en día el uso de la ecografía? Sobre todo, a ver, lo que hablábamos antes, es importante tener esos estudios de fiabilidad interobservador, pero sobre todo en ecografía lo que nos ha aportado es poder objetivar cosas que antes no teníamos en esa evaluación, porque ahora hay cosas que antes no nos imaginábamos que ahora podemos medir. Pongo un ejemplo claro con las imágenes que veíamos en un área de sección transversal, en un músculo como puede ser el aductor mediano, que nosotros ahora podemos realizar mediciones. Es decir, nosotros podemos medir cuál es el área de sección transversal que se ha afectado con esa rotura y cómo, por ejemplo, con la evolución va disminuyendo. Además, cada vez más se utiliza la ecografía como ese valor resultado. Es decir, cuando quiero valorar, por ejemplo, la evolución de un tendón en una tendinopatía crónica entre el día 1 y el día 21, o realmente objetivar si en ese día 21 se producen cambios o no, ahora tengo una herramienta que me permite ver ese tendón a nivel intrínseco. Eso quizá es uno de los puntos más importantes a la hora de que nos ha permitido aumentar esa fiabilidad y esa objetividad en los estudios, de investigación, porque vemos la estructura intrínseca del tendón, del músculo, de la estructura que estamos tratando. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Acá Javier Sánchez nos hace dos preguntas. La primera es si recomiendas algún organismo para realizar capacitaciones para kinesiólogos sobre el uso de ecografía en investigación en el área musculoesquelética. Ahí estoy un poco más difícil, me imagino que son porque ahí en Chile no os puedo decir exactamente porque no tengo ese conocimiento, pero bueno, aquí en España ya, como os decía, desde hace 10 años se está dando formación reglada, como por ejemplo nosotros en el grupo Move Therapy hacemos esa formación con diferentes módulos de una parte básica, de ecografía básica, desde que se empieza desde cero, y después se hacen los cursos de especialización, como tú bien sabes, Diego, tanto de miembro superior, miembro inferior, como tronco y sistema nervioso periférico. Además, también se hace, y yo tuve la suerte de poder estar allí en vuestro país haciendo uno de grandes articulaciones y sesión clínica. Entonces, lo ideal es que dentro de nada tengáis una red de formación como podemos tener aquí, tanto en las universidades como aquí en España, por lo menos en universidades y centros privados que permiten ese número mínimo de horas para generar la formación, porque está claro que la ecografía tiene que ir acompañada, para que el kinesiólogo lo pueda utilizar, de una formación reglada y una formación de calidad, porque si no es una herramienta que necesita, nosotros decimos aquí muchas veces, necesita horas de vuelo, pero si no se tiene una base fundamental, ya no solo de la anatomía, sino del uso de la ecografía, no vamos a poder evolucionar en ello. Entonces, aquí en España, por lo menos, tanto las universidades como los centros privados ya cada vez más están apostando en formación reglada para kinesiólogos, específica para kinesiólogos. Entiendo que también dentro de la formación de Move Therapy hay un curso especial de análisis de imagen, ¿no? Efectivamente, sí, es algo, como decíamos, más novedoso, porque se van desarrollando en los últimos años, y de hecho ahora uno de los compañeros de aquí en España, José Ríos, pues desarrolla ya con incluso alguna universidad cursos específicos para el uso de ese software, en este caso el IMAGE, el programa IMAGE, para el análisis de la imagen. Lo que se busca es intentar coger la imagen. Es tan importante la captación de la imagen, es decir, el coger la imagen lo más pura posible para que luego el
el programa lo pueda analizar incluso píxel a píxel. Hay estudios ahora mismo, hay un grupo de compañeros, está Jacinto Martínez Paya, está José Ríos, que han conseguido que sea un marcador, un biomarcador, por ejemplo, para el análisis muscular en patologías neurodegenerativas como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, y ya han conseguido que con esos estudios que la ecografía, en este caso también utilizando la elastografía, sea un biomarcador para valorar esa disfunción que se provoca en el músculo, analizando un músculo sano con un músculo afecto, como decíamos, con programas con software como el ImageG, analizando píxel a píxel y valorando y sacando un valor numérico, objetivando ese cambio que se produce. Claro, además hay alguna cierta tendencia en la literatura científica de los últimos años de evaluar mucho lo que es la ecoarquitectura, longitud muscular, ángulo de peneación, área de sección transversal y otras cosas. Hay un grupo también importante que estudia eso en Estados Unidos, que es el grupo de Antendon Group, que es el de Karin Grabar-Silbernagel, y por ahí hay otros autores también japoneses, Cheng con Peng, creo que eran los autores que hacen cositas de ese estilo. Entonces, hay mucho ahí por desarrollar todavía en cuanto a la investigación. Por supuesto. Lo bueno es que es una herramienta, como hablábamos, tan potente que nos permite objetivar y nos permite ampliar ese campo de investigación, pues como bien decías, desde simplemente analizar el área de sección transversal a poder incluso hacer esa medición en un tríceps ural del ángulo de penetración del gemelo interno respecto al sóleo y el delgado plantar en roturas musculares, por ejemplo. O sea, porque además ese ángulo varía en contracción y en relajación, y eso ahora lo podemos visualizar ecográficamente. Antes era ciencia ficción. Además, Javier nos pregunta si hay algún libro que recomiendes para conocer los fundamentos de la ecografía musculoesquelética. Sí, tenemos bibliografía por muchos sitios. Nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, en la formación, sí que utilizamos el Atlas de Dufaux, ¿vale? Creo que estaba complicada porque hace tiempo que ya no se hacen las ediciones en castellano, pero es en francés. Y ahí sí que es una anatomía, porque nosotros insistimos mucho en que la anatomía muchas veces que estudiamos es la anatomía descriptiva, y en este caso para el conocimiento anatómico real en ecografía es importante la anatomía topográfica, y este es uno de los atlas más importantes. Pero de ecografía sí hay muchos libros que van desde lo más básico, como puede ser el libro de Ángel Bueno, aquí en España, de la editorial, creo que es Panamericana, no me atrevo a decirlo al 100% para no equivocarme, pero los libros de Jiménez Díaz, libros de Van Heusbeck, a mí uno de los autores que más me gusta y sigo a día de hoy consultando el libro es Martinoli Bianchi. Hay mucha bibliografía y cada día más, y lo bueno es que también cada día más se hace mucha investigación de la evaluación ecográfica. Simplemente ya no voy a que sea una variable de resultado de un tratamiento, sino de las diferentes hallazgos que se encuentran de variabilidades anatómicas, que hay muchas, cada vez se escribe más, pero libros así de cabecera son un poquito más densos, entonces depende también si el público es más iniciado o menos, pero el libro de Jiménez Díaz, de Ángel Bueno, los libros de los doctores Valius y Pedret, los libros de Van Heusbeck, y creo que Martinoli Bianchi es un libro que también está muy bien, porque va desde lo muy básico hasta algo más avanzado. Es un libro, como os decía, que yo sigo leyendo a día de hoy. Muchas gracias, Adrián. Javier, le digo también que dejé escrito ahí los nombres de los autores Sí, en el chat. Sí, luego es que es más fácil así porque hay muchos. Sí. Lorena nos pregunta si has utilizado o trabajado en la ecografía en técnicas manuales para visualizar el efecto terapéutico antes y después, como por ejemplo después de un masaje o después de alguna terapia de gancho, de osteopatía, etc. Yo ahora, de verdad, como lo decía antes, es la herramienta que más me ha cambiado, y siempre con todos mis pacientes, aunque sea por evaluación, lo valoro. No tanto como directamente nada más aplicar una técnica manual, como pueden ser los ganchos o como puede ser una técnica manual de masoterapia para evaluar el efecto inmediato, porque también creo que son técnicas que no solo generan un efecto inmediato en el momento que acabamos de generar la técnica, pero por supuesto que se puede utilizar para valorar
para valorar la evolución del paciente, más que justo después de aplicar la técnica. Lo que sí que lo que yo en mi consulta tengo sistematizado es la evaluación ecográfica cuando viene el primer día, al día 7 o al día 10, donde voy a ver esa evolución. Perfecto. Pero por supuesto se puede valorar. Otra cosa es que la técnica que utilicemos tenga esos efectos tan inmediatos que puedan ser visibles. Pero sí, algo tan sencillo como el flujo sanguíneo en una gran vena, como puede ser el hueco obliteo, pues se puede visualizar y con una simple compresión ver cómo ese flujo varía. De ahí a que mi objetivo sea, justo después de una técnica manual, valorar otra vez ese efecto, es quizá porque la técnica no va a tener solo ese efecto inmediato en ese momento, pero por supuesto se podría valorar. Perfecto, gracias Adrián. Julio Figueroa, a quien también aprovecho de mandarle un saludo grande. Eres kinesiólogo, está en una ciudad que se llama Viña del Mar actualmente trabajando, kinesiólogo de la Universidad de Chile, docente. Dice, sabiendo que la ecografía es operador dependiente, ¿cuántas horas frente a uso práctico según la evidencia debe poseer el clínico para validar su observación? Lo digo porque he visto muchos terapeutas que con un curso de fin de semana se aventuran a diagnosticar sin temor a equivocarse, cuando el solo hecho de generar oblicuidad del transductor genera error de la lectura. Totalmente de acuerdo, y eso al final es como con todas las técnicas. Muchas veces se ha utilizado eso en contra de la ecografía, pero creo que es en todas las técnicas que utilizamos en kinesiología. Al final, yo lo digo muchas veces, podemos tener conocimientos o realizar muchos cursos de cualquier técnica, pero evidentemente luego necesitamos, como decía, esas horas de vuelo. Estoy totalmente de acuerdo con él que con un curso de un fin de semana no se puede uno considerar dominador de la ecografía, ni mucho menos, porque no es así, y el ejemplo es que nosotros a día de hoy, al revés, cada día aprendemos más de ello. ¿Cuántas horas son necesarias? Aquí en España lo que se intenta es que este tipo de formaciones regladas tengan un mínimo de horas. De hecho, por ejemplo, para poder acceder a diferentes máster, como puede ser de fisioterapia invasiva o diferentes cursos, se exigen un mínimo de entre 30 y 60 horas de ecografía de formación reglada. Eso ya depende mucho de las instituciones, pero yo personalmente, o sea, puedo decir que con 30 horas, nuestro curso básico son 30 horas, no consideramos ni mucho menos que alguien salga de nuestro curso básico sabiendo ecografía, sino teniendo las bases importantes para empezar a desarrollarlo. ¿Cómo se hace eso? Con práctica clínica diaria. No podemos tampoco saber cuántas horas porque depende mucho si tú en tu consulta ves 15 pacientes con ecografía al día o solo ves uno. Al final es difícil marcar esa línea de cuántas horas serían válidas porque, como bien decía él mismo en la pregunta, el problema no son las horas y no es la calidad de esa exploración que tú haces porque al ser tan operador dependiente una mínima inclinación varía. Creo que eso ya va en la honestidad de cada uno y en lo atrevido que se pueda ser muchas veces o uno u otro a la hora de intentar hacer un diagnóstico que además nunca debe ser un diagnóstico médico el que emitamos nosotros como kinesiólogos. Con las pocas horas de un fin de semana, pues evidentemente no creo que sea lo más correcto intentar aventurarse con diferentes patologías. Teniendo en cuenta, además, no lo he dicho en la presentación, pero creo que es una herramienta, yo muchas veces lo digo en la formación porque creo que es importante para la gente que empieza, que es una potente herramienta que nos da mucho, pero también nos da una mayor responsabilidad, porque no solo la evaluación con ecografía nos sirve para evaluar, para diagnosticar, sino también muchas veces para ser consciente de que eso que estamos encontrando en nuestro paciente tenemos que derivarlo a un compañero, tenemos que derivarlo a otro profesional sanitario que sea realmente el que pueda valorarlo mejor y tratarlo, como puede ser, se me ocurre rápidamente, un trombo. Yo puedo ver que no existe flujo en una posible rotura muscular de un gemelo y lo que veo realmente me encuentro es que no hay flujo sanguíneo, pues rápidamente, gracias a la herramienta que tengo, lo que tengo que hacer es derivarlo a un medicina interna, al doctor correspondiente, para que lo valore, porque no es algo que me competa a mí, sino al siguiente. Entonces creo que nos da un plus de información, pero también un plus de responsabilidad. Y como bien decía en la pregunta, lo comparto totalmente, creo que con un curso de fin de semana no nos podemos aventurar a eso.
Excelente. De todas maneras, claro, siempre es importante ahí tener alguna normativa mínima, que para eso es muy importante como colectivo, como Eso es. colegio de kinesiólogos, colegio de fisioterapeutas, en general se vayan dictando ciertas digamos, pisos mínimos de cómo se debe llevar esto. Y luego de eso creo yo también importante ir como actualizando un poco la capacidad Totalmente. que uno puede ir teniendo, o sea, no porque uno alguna vez ya sacó un curso ya está ok. Pero bueno, es un tema de debate muy largo ese. Sí, sí. Tenemos a Juan Roberto Burgos, compañero personal del máster, está despierto hasta ahora todavía, es de Canarias, español, así es que dice, buenas noches, muchas gracias por la magnífica exposición sobre esta herramienta, Adrián. Quisiera preguntarte si en tu experiencia clínica has podido objetivar la eficacia de un tratamiento invasivo como una electrólisis en un tendón, hablando de cambios morfológicos en un periodo inferior a 6 semanas. Muchas gracias. Y, a ver, aquí nos metemos ya en otra técnica, que no es solo la ecografía, sino técnica invasiva, pero más que si lo puedes ver en 6 semanas o no, que va a haber veces que sí y va a haber veces que no, ¿puedes objetivar cambios? Sí, va a haber cambios. Otra cosa es que quizá la pregunta de él vaya si vamos a conseguir en menos de esas 6 semanas esa perfecta ecotextura de un tendón normal, pues probablemente haya ocasiones que quizás sí y otras que no, pero porque creo sinceramente que no depende solo de la técnica en sí, que es la electrólisis, sino de muchas otras cosas que podamos hacer, como puede ser un ejercicio terapéutico, y ahí podríamos abrir otro debate de horas de ejercicio excéntrico, isométrico. Creo que es una combinación del tratamiento y que no solo podríamos hablar de la electrólisis. En lo que compete más a este webinar, por supuesto que gracias a la ecografía podemos evidenciar esos cambios y probablemente, vamos, seguro en 6 semanas veamos cambios. ¿Cuál? O una estructura totalmente, seguramente no, pero cambios los vamos a poder evidenciar. Que eso antes no lo podíamos evidenciar más que con la sensibilidad del paciente a lo que estábamos haciendo, por decirlo así. Ahora por lo menos lo podemos ver. Perfecto, Adrián. Nos va quedando la última pregunta. Oscar Valencia nos pregunta, considerando el uso de algún código para valorar los cambios en la longitud muscular y elastografía, ¿tiene alguna recomendación, por ejemplo, algún código de acceso libre usando Python? Yo no conozco el Python, no sé. Yo tampoco. Vale. La verdad que no sé a qué se Debe ser refiere algún software exactamente. de imagen, probablemente algún software de imagen, pero bueno, si está por ahí Sí que todavía, nos... eh, Oscar nos puede preguntar. Yo aquí hasta donde sé, y como hablaba antes, tampoco es el campo que domine, porque es un compañero el que domina todo este software, es el IMAGE, que es Sí, el programa con el que están valorando ahora, con el software con el que se está valorando lo que son las imágenes psicográficas y su evolución, y viendo esos biomarcadores en este caso eran en enfermedades neurodegenerativas, como neurodegenerativas, perdón, como la ELA, pero conozco el IMAGE, pero el Python no me suena. perfecto. No sé, Oscar tampoco creo que ha escrito nada más, pero de todas maneras, cualquier cosa ahí, bueno, también hay cursos, hay formación online hoy en día de todo lo que tiene que ver con ecoarquitectura. Justamente José Ríos va próximamente a abrir un curso que es Sí, online justo. y bueno, ahí cualquier cosa a Oscar le puedo responder por correo. Bien, hemos llegado al final de las preguntas de parte de nuestros auditores. Por mi parte, creo que también ha quedado súper claro, Adrián, el propósito en cuanto a lo que habíamos conversado, de poder transmitir. La idea un poco era poder transmitirle al colectivo de kinesiólogos en Chile y a los que nos están viendo un poco de qué se trata esta herramienta, de que hoy por hoy no estamos visualizando, no estamos queriendo hacer intervencionismo sobre el campo de un radiólogo, ni mucho menos, que seguimos siendo kinesiólogos ante todas las cosas y que adquirimos esta herramienta, esta potente herramienta, más que nada para poder complementar nuestra valoración. Así es que creo que ese mensaje ha quedado más que claro y bueno, agradecerte tu tiempo, Adrián.
sabemos que es tarde, ya son las 3 de la mañana ahí en Burgos, en España, y él está a esta hora por el compromiso que, bueno, siente hacia la profesión y hacia a divulgar un poco con responsabilidad lo que es el uso de la ecografía. Para finalizar, también recordarles que van a llegar una encuesta ahora para que puedan responder respecto de este webinar, ¿ya? A los participantes que están presentes. No sé, Rafael, si tú quisieras agregar algo más. Solamente agradecer nuevamente a Adrián por el tiempo y la verdad que él aceptó del día 1 esta invitación que le realizamos. Yo la verdad que no tengo experiencia aún en ecografía, me encantaría poder aprender a futuro, pero lo veo en el día a día con la experiencia de Diego, realizando oficio invasiva, también realizando evaluación continua y la verdad que es una tremenda herramienta. Actualmente Diego está realizando su tesis de máster en un tema bastante interesante con los pacientes operados de tenorrafia de Aquiles y ya con el N que lleva ha visto cosas bien interesantes que ojalá podamos ver pronto en una próxima publicación. Así que también agradecerte a Diego que está ahí también en España, en este momento terminando su máster, también madrugando. Así que nada, muy agradecido en nombre de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes que hayan participado los dos, como anfitrión Diego y como expositor Adrián. Así que esperamos poder contar con ustedes de nuevo en una próxima formación. Solamente agradecimiento y espero verlos pronto en una próxima sesión. Igualmente Bueno, yo bien, pues. aprovechar y devolveros ese agradecimiento y de verdad que creo que la iniciativa que tenéis desde la Universidad de los Andes pues está muy bien y creo que nos ayuda. Yo siempre lo digo que aprendemos todos, tanto los que estamos a este lado como los que están al otro, aprendemos. Y que no se me olvide, el 5 de febrero, para el que esté interesado, por redes sociales lo vamos a lanzar dentro de nada, tendremos el segundo congreso FIMU internacional de justo ecografía neuromusculoesquelética para fisioterapeutas, que será online nuevamente este año. El primero fue el año pasado con el tema de la pandemia y este año seguiremos para este 5 de febrero, en el que, por cierto, Diego será uno de los ponentes, ya lo puedo avanzar, y hablaremos de todo el campo, además en todos los campos en fisioterapia en los que se utiliza en kinesiología aquí en España, en el que se están haciendo trabajos y se está utilizando la ecografía, no solo en kinesiología deportiva o kinesiología traumatológica, sino también en respiratorio, uroginecológico, diferentes ámbitos que se utiliza ya aquí en España. Para el que esté interesado, pues por supuesto están más que invitados y dentro de nada saldrá ya toda la publicidad, ya hay algo por redes sociales, pero estamos acabando de perfilar el cuadro de ponencias, que serán unas 18 o 20 ponencias. Excelente, Adrián. Ahí si nos puedes compartir después en redes sociales, nosotros lo compartimos a través de la universidad y a todos los interesados en este gran tema. Nada, un abrazo grande, buenas noches a todos, buenos días allá en España, que alcancen a descansar un poco antes de ir a trabajar. Así que nada, un abrazo gigante y que estén todos muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Adrián. Gracias, Rafael. Chao, chao. Chao, chao.